Y lo prometido, le dijimos que vamos a hablar de economía relacionada con la política. No vamos a hablar de quienes serán los reemplazantes del cuerpo diplomático de este gobierno nacional, más allá de que se anunció ya que la canciller Susana Malcorra deja su lugar a Jorge Faurié, el embajador en Francia, y ahora quedan vacantes la embajada de Washington y la embajada de París. Mi invitado, quien está ya aquí acompañándonos, se está proponiendo para la embajada de París, pero no sé si te van a dar demasiadas posibilidades, Jorge. ¿Cómo te va, Fausto? Mira, no creo. No tengo mucha experiencia, pero París está lindo para vivir. No está mal, ¿no? Es una buena oportunidad. Pero bueno, vamos a ver cómo vivimos acá en la Argentina, ¿no? Que eso es lo que nos importa. Así es. Sobre todo, lo decían en el comienzo del programa, en este tramo que parece ya tomar cariz electoral, cariz proselitista, en la medida que se van empezando a mover los candidatos. ¿Y cómo va a impactar la actividad económica, la inflación, dentro de lo que va a ser esta carrera, ¿no? Mira, yo creo que si uno mira el año 2017, fue todo un año con la cabeza puesta en las elecciones. Uno no lo vio el gobierno este año con el empuje que tuvo a principios del año pasado, por ejemplo. El año pasado, en un par de meses, había solucionado el tema del default, había solucionado el tema del cepo. Acordate que el cepo, ahora nos olvidamos del cepo, parece que fue una tontería, pero si nos ponemos en octubre del 2015, salir del cepo parecía una obra titánica y el gobierno lo resolvió en 2 meses. Resolvió en 4 meses el tema del default, que algunos hasta llegaban a decir que iba a tardar un año en resolverse. Se empezaron con las tarifas, con tropezones, pero si uno agarra el primer semestre del año pasado, tenía un empuje del gobierno que no demostró para nada este segundo año, ¿no? Este segundo año lo vimos un gobierno mucho más cauto y bueno, probablemente por las elecciones. Así que creo que desde el punto de vista económico el año empezó siendo electoral, ¿no? Ya a finales del año pasado. Sí, es casi como que se va repitiendo el discurso en cada uno de los funcionarios a los cuales escuchás, de la idea de hacer todo lentamente, mucho más despacio de lo que se esperaba. Exactamente. Por lo menos para lo que tiene que ver con una economía que está con un rojo fiscal muy grande, con una situación económica complicada, ¿no? Mira, el tema clave en la economía argentina es la cuestión fiscal. Y yo creo, no sé si el gobierno y los gobernadores, porque esto no es solamente nación, es nación, provincias, municipios, no sé si tienen tan en claro, en general, la dificultad que atraviesa la economía por las cuestiones fiscales. Me parece que no tienen el sentido de urgencia y de dificultad que tienen, porque no es solamente el déficit. Vos podés tener un déficit importante y corregirlo en unas condiciones normales, subiendo impuestos, bajando gastos, pero acá te das cuenta que no solamente el déficit, sino que además el Estado está metido en toda la economía. Vos hoy encontrás montones de anécdotas. Hablás con cualquier empresario pyme y te va a decir que está harto de que le retengan impuestos que no sabe ni que tiene que pagar. Hay una especie de voracidad fiscal que es monstruosa y que frena mucho la economía. Si vos tenés una economía donde el 50% es el Estado, nación, provincia, municipio, devorando recursos a velocidades infernales, te encontrás con el problema de que te cuesta mucho crecer. Obvio, porque la mitad de la economía es Estado, que no crece, y la otra mitad de la economía es la que tiene que empujar todo el crecimiento. Es como un tren de carga donde tiene vagones muy pesados. Entonces, en estas condiciones es difícil que la economía argentina crezca rápidamente. No es lo mismo crecer rápidamente hoy con un Estado que es el 50% de la economía que crecer rápidamente como en el 2003 cuando el Estado era el 20% de la economía. Es diferente. El sector que empuja el motor de la economía, una cosa es ser un 80%, otra cosa es un 50% de la actividad. Ahora marcaste un punto que es clave, los gobernadores se han dejado escuchar en las últimas horas marcando su preocupación de que después de octubre se desate esta situación de ajuste mucho más severo y que sean las provincias las que paguen el pato de la boda, ¿no? Las que tengan que asumir con sus finanzas una situación delicada a nivel nacional, ¿no? Mira, es cierto y no. Las provincias también hicieron todo lo suyo para estar en la misma situación que están ahora. Algunas provincias, para mí el caso ejemplar es Mendoza, han hecho
se empezaron a ordenar desde el año pasado. Entonces hoy nos encontrás con una situación mucho mejor. Yo creo que probablemente son las mejores administradas hoy en día. Pero te encontrás con otras provincias que, viste, duplicar la cantidad de empleados públicos, que no este año, sino desde hace 10 años, que vienen duplicando la cantidad de empleados públicos. La presión tributaria a ingresos brutos creció fenomenalmente. Empezaron con esto de retener ingresos brutos a cuenta de que andás, primero te retienen y después, primero disparan y después preguntan a ver quién eras, ¿viste? Sí, sí, tal cual. Entonces no es solamente la nación tiene que resolver sus problemas, y las provincias tendrán que resolver los suyos. Y ahí tenés un universo de provincias que hicieron las cosas muy bien y que probablemente tengan que hacer menos, o casi nada, y que van a empezar a beneficiarse de haber hecho las cosas de entrada, y otras que quisieron aguantar y no resolvieron nada, y ahora están con un problema mucho más grave. Digamos. En el extremo bueno, Mendoza, en el extremo malo, Santa Cruz. ¿No? Pero las provincias también van a tener que hacer su ajuste. No se puede seguir así. A ver, es cierto que muchos de los gobernadores que asumieron se encontraron con situaciones heredadas muy complicadas. Sí. Las provincias estaban en una especie de círculo vicioso, y están todavía, en mayoría, en donde no se creaba empleo privado, entonces tomaron empleados públicos, después como no podían pagar los empleados públicos, subieron los impuestos, lo cual generó menos creación de puestos de trabajo privado, entonces se agravó el problema, tuvieron que salir a tomar más empleados públicos, así entraron en un proceso de despriorización fiscal y de actividad económica provincial que es muy difícil de salir ahora, ¿no? En parte el gobierno nacional no tiene este proceso de despriorización con los empleados públicos, pero sí con otros gastos. Entonces hoy sí o sí hay que empezar a tener un Estado más controlado, ¿no? Un Estado donde se controle sus gastos y piense en el largo plazo, ¿no? El largo plazo es generar crecimiento y generar empleo. Ahora, eso se provoca teniendo un Estado que ayude más que ponga palos en la rueda del crecimiento, ¿no? Ahora, a la hora de mirar los gastos y de pensar en el empleo, cuando uno consulta al Ministerio de Hacienda, te dicen, bueno, el gasto creció mucho ahora, por ejemplo, en abril contra abril del año pasado, porque el año pasado la obra pública estaba parada y ahora se empezó a poner en marcha la obra pública. Y eso es un instrumento importante en la generación de empleo. ¿Esto es así? Sí, es así, es cierto. Lo que pasa es que sabías que eso iba a pasar. Entonces podías haber trabajado en el gasto corriente, que era tu problema. Yo creo que sabiendo que tu problema iba a ser el gasto de capital, que está bien, que todo, me parece razonable que aumente la proporción de gasto de capital sobre el gasto corriente, lo que te das cuenta es que es un problema de gasto corriente, no de gasto de capital, ¿no? Creo que hay mucho para hacer y se hizo poco todavía en materia fiscal. Y es una cuestión complicada. Y sabemos también que no va a ser fácil de resolverlo. O sea, no es que el gobierno va a tomar 3 decretos, 2 de resoluciones y salimos del problema fiscal. No va a ser así, va a ser un trabajo continuo de mucho tiempo. Está atrapado aquí el gobierno entre dos montañas que es difícil de resolver. Una es, tengo que hacer un ajuste fiscal por 2 problemas. Uno, que es el déficit fiscal, que es un problema financiero de fondo. Vos podés tener déficit fiscal siempre y cuando alguien te financie. Y otro problema es el tamaño del Estado, que es, bueno, ¿cuánto pesa el Estado, nación, provincias y municipios en la economía? ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, ¿cuánto impuestos hay en la economía, básicamente? ¿Cuántas regulaciones hay en la economía? Bueno, eso tenés que achicarlo para que la economía empiece a crecer. Si no, no va a crecer la economía. Ahora, para licuar el gasto público, en parte requerís crecimiento. Entonces te encontrás así, viste, como los autos que quedan apretados entre 2 autos cuando están estacionados, viste, que están muy pegados de atrás y de adelante. Sí. ¿Cómo salís de eso? Y bueno, das marcha atrás un poquitito, girás todo volante, das marcha adelante un poquito, después marcha atrás de nuevo. Y ese es el esquema que el gobierno está usando. O sea, baja algunos impuestos en algunos sectores para que se reactive un poquitito el sector y eso le permita licuar un poquito de gasto y eso en el futuro le dará un poquito de margen para bajar impuestos, ¿no? Y así salir. Ese es el plan hoy del gobierno. ¿Y está dando resultado? ¿Está creciendo la economía o todavía no? El problema de ese tipo de planes es que son graduales y los resultados también son graduales. Entonces, ¿qué te está pasando? Bueno, ¿este año estás creciendo? Sí, estás creciendo. ¿Cuánto? Y alrededor de 3% era a fin de año el PBI. El dato de abril nos dio 3,3%. Abril de crecimiento. Está bien, la inversión dio 12% en marzo. 6,6 en abril de crecimiento. Los datos son positivos en general,
Pero cuando te empezás a mirar un poquito más, te das cuenta que el dato de abril de 3,3 fue un dato medio particular, mayo va a ser un poquito más abajo. La inversión sí está creciendo, pero contra niveles muy, muy bajos. Todavía estás en el orden del 20-21% del PBI de inversión. Necesitaría estar hablando de 23-24 para un crecimiento más fuerte. Estás todavía en niveles bajos. Y vas creciendo así, pero más lento de lo que se esperaba, ¿no? ¿Por qué más lento? Bueno, por esto. Porque en realidad el sector privado, que es el que genera crecimiento, hoy es mucho más chico en términos relativos de lo que era en el pasado. Ahora, estamos en un tiempo en el cual se terminan de cerrar paritarias, ¿no? La mayoría de los gremios grandes ya lo hicieron, los más chicos están terminando de cerrarlo en estos días. Se viene el aguinaldo por delante. Hay muchos que te señalan y te dicen, bueno, con los nuevos salarios, con los nuevos aumentos más el aguinaldo, vas a tener un empujón en el consumo. Esto va a generar un elemento reactivador también en la industria, que es la que por el momento parece que no da signos de mejora. Sí, algo te va a dar. A ver, la industria dividámosla en cuatro patas, que es la que tiene la industria. Es una mesa de 4 patas. Una pata es la vinculada al agro. Aceites, harinas. Harina, bueno, con algunos problemas porque está vinculada a Brasil también, pero aceites, harinas, agroquímicos, maquinaria de equipo, maquinaria agrícola, perdón. Eso está vinculado al agro y viene creciendo bien, viene bien. Después tenés la otra pata vinculada a la construcción, que empezó a crecer este año. Cemento, hierro redondo, toda la producción de materiales para la construcción. Y después tenés la vinculada al consumo interno, que es la que esperes que arranque ahora, y la vinculada a Brasil, que es auto básicamente y algo más de molinos. Bueno, la vinculada a Brasil no esperes que crezca. Entonces es una industria que coja, por más que empiece a arrancar el consumo, toda la industria vinculada al consumo, gaseosa, cerveza, vino, etc. En la industria en general va a crecer relativamente poco porque le falta una pata que es Brasil y que esa no va a andar por ahora. Entonces, ¿poder reactivar un poco la industria vinculada al consumo? Sí, se puede reactivar. Con cuidado también, porque Argentina está cambiando su estructura de demanda, por así decirlo. ¿En qué sentido? Vos en los últimos, en los años kirchneristas, lo que se hizo fue estimular el consumo de ciertos productos. ¿Cómo se hizo eso? Bueno, con la inflación se mató el ahorro, entonces la gente no ahorraba, consumía, te quemaba el dinero, sobre todo la de altos ingresos. Sí. Y además no se pagaron las tarifas prácticamente. Entonces el consumo intermedio, todo lo que es electrodoméstico, yogures, se expandió. No pagabas las tarifas y no ahorrabas, es un mundo de consumo. Ahora se empezás a pagar las tarifas, sobre todo en lo que son ingresos medios y medios bajos, se empieza a contraer la capacidad de consumo porque tiene que pagar las tarifas, y los ingresos altos se encuentran con que pueden volver a ahorrar, o por lo menos es rendidor ahorrar. En LEVAC, en plazo fijo, todavía los instrumentos son un poquito escasos, claro, pero dan rentabilidad positiva en términos de inflación, le ganan a la inflación. Entonces esos sectores empiezan a ahorrar. Y eso provoca una compresión del consumo. Del lado de altos ingresos por el lado de mayor ahorro y del lado de bajos ingresos por el lado de tener que pagar los servicios públicos. Todavía falta que cambien un poco los precios relativos del consumo, que van a cambiar. Hasta ahora están cambiando en contra. Esto es, bueno, tengo que pagar más tarifas, etc. Pero en algún momento, a medida que salen las importaciones, van a empezar a cambiar a favor en algunos rubros. Electrodomésticos, sobre todo importados. Yo creo que esos precios van a bajar a medida que se vaya abriendo la economía. No, nos quedamos con la imagen del 40% de inflación del 2016, sí, de algunos números que fueron más altos de lo que se esperaban, por ejemplo, el del mes de abril de 2,6%, pero podemos pensar que ya pasó la etapa más dura de la inflación, por lo menos para este 2017, que los próximos meses van a ser un poco más relajados. Sí. A ver, la inflación en 2016, yo creo que el Banco Central evitó un salto inflacionario, fue 40%, y podría haber sido mucho peor si el Banco Central hubiera hecho las cosas mal o mediocre, digamos. Porque acuérdate que no nos olvidamos cómo terminamos el 2015, pero terminamos con cepo cambiario, con una parva de dinero que había que emitir por los futuros. ¿Te acuerdas del tema de los futuros del dólar? Tenía una emisión monetaria hacia adelante obligada, infernal al Banco Central, el cepo cambiario, aumento de tarifas. Si eso no se solucionó, eso no se atacaba fuertemente, el 2016 hubiera terminado con una inflación por ahí rozando los 3 dígitos. Y no, hoy lo miramos atrás y no lo creemos, pero la verdad es que era una posibilidad.
dentro de las posibilidades de haber terminado una inflación del orden del 100%, si no se hacía nada. El Banco Central atacó ese problema bastante bien, emitiendo LEVAX, básicamente, subiendo la tasa de interés y logró evitar tuvo que hacer algo también con el tema de los futuros, para que no fuera tan grande el impacto, pero logró contener la inflación el año pasado. Igual quedó en 40%, que es bastante elevada, ¿no? Y este año, ya con un sistema un poquito más normalizado, sabíamos que teníamos 3 meses difíciles, que eran febrero, marzo, abril, lo dijo el propio presidente del Banco Central. El dato de abril sorprendió un poco por lo malo, 2,6. Igual yo lo tomaría con pinzas ese dato. Ajá. ¿Por qué? Porque ahí se mezclan dos cosas. Se mezclan el tema de la inflación alta, que fue alta, era más arriba del 2% para cualquier medición, pero también había un tema de muestreo. Porque vos te das cuenta, por ejemplo, que la CGT le dio 2,4, al Congreso le dio 2,1, si tomás las consultoras estaban todas entre 1,8 y 2,2, o sea que sorprendió el 2,6 porque dio arriba 2,5, pero también, ojo que había, ponele, medio punto de diferencias muestrales, que nada tenían que ver con inflación, sino más bien con un tema estadístico. Entonces también hay que tomarlo con pinza que fue tan alto. Por ahí, sí, seguro arriba de 2. Entonces ahora te encontrás con lo que se viene, que ya no tenés cada vez menos aumento de tarifas, queda algo de agua y algún aumento de tarifa en noviembre por el lado de la electricidad, pero ya no tenés mucho más aumento de tarifas, ya las paritarias, la peor parte está pasando, y creo que ahora vas a empezar a ver inflaciones más bajas, ¿no? Bueno, esperemos que por lo menos cerremos el año más cerca de la meta que se había planteado el Banco Central y no más cerca de aquel 40 que tanto nos complicó, ¿no? Sí, seguro, que yo veo difícil el cumplimiento de la meta, pero creo que vamos a estar más cerca de 20 que otra cosa. Muy bien, Fausto, gracias. Gracias por ayudarnos a De entender nada. un poquito lo que está pasando. Y ustedes, gracias por estar ahí. Como cada semana, nos vamos a reencontrar la próxima aquí, adelantando las noticias.